2050. Un año envuelto en misterio. Un punto en el horizonte que alguna vez pareció lejano. Ahora, una realidad. Las calles brillan con luces de neón, reflejando un mundo transformado. El año 2050. Un momento crucial en la historia, un antes y un después. El futuro ya no es una idea. Es nuestro presente. «30 años. 3 décadas que separan dos mundos. Un instante en la historia del tiempo. Una eternidad en la evolución de la tecnología. La tecnología, antes una herramienta, ahora es esencial para la vida. La línea entre lo humano y lo digital desaparece, creando algo nuevo. 2050 no es una predicción, es una consecuencia. El resultado de cada decisión, cada innovación, cada paso hacia lo desconocido. Mira a tu alrededor. El 2050 ya está presente en tu vida. En los aparatos que usas, en las ideas que te inspiran, en el futuro que imaginas. Este es un viaje a un mundo moldeado por la tecnología y la inteligencia artificial. Un mundo donde la humanidad se redefine constantemente. 2050 te espera. Descúbrelo. A principios del siglo XXI, la inteligencia artificial era una idea lejana. En aquellos días, la IA era más un concepto de ciencia ficción que una realidad tangible. Los científicos y los ingenieros soñaban con máquinas que pudieran pensar y aprender. Pero la tecnología de la época apenas podía sostener tales ambiciones. Una mezcla de promesas y miedos. En los laboratorios, los investigadores debatían sobre las posibilidades y los peligros de crear una inteligencia que pudiera superar a la humana. Había un entusiasmo palpable, pero también una cautela subyacente. ¿Qué significaría para la humanidad si las máquinas pudieran pensar por sí mismas? Las primeras IA, torpes y sencillas, apenas mostraban su potencial. Eran sistemas rudimentarios, capaces de realizar tareas básicas como el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas simples. Sin embargo, estos primeros pasos fueron cruciales. Cada pequeño avance era un ladrillo en la construcción de un futuro más inteligente. Pero el progreso, imparable, siguió su curso. La tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso, y con cada nueva generación de hardware y software, las capacidades de la IA se expandían. Los algoritmos se volvían más sofisticados y las máquinas comenzaban a realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de los humanos. Cada línea de código, cada algoritmo mejorado, acercaba la IA a la consciencia. Los programadores trabajaban incansablemente, perfeccionando sus creaciones y empujando los límites de lo que era posible. La inteligencia artificial comenzó a aprender de manera autónoma, adaptándose y mejorando con cada iteración. El aprendizaje automático creció rápidamente, alimentando a las máquinas con información, enseñándoles a pensar, a aprender, a evolucionar. Los datos se convirtieron en el nuevo oro, y las empresas y los gobiernos invirtieron enormes recursos en la recopilación y el análisis de información. Las máquinas comenzaron a desarrollar habilidades que antes eran inimaginables. La era de la información se convirtió en la era de la inteligencia artificial. Las ciudades se transformaron en metrópolis inteligentes, donde la tecnología y la IA estaban integradas en cada aspecto de la vida diaria. Desde el transporte hasta la salud, la educación y el entretenimiento, la IA estaba en todas partes, haciendo la vida más eficiente y conectada. Los límites desaparecieron, lo posible y lo imposible se mezclaron. La realidad virtual y las interfaces holográficas se convirtieron en algo común, permitiendo a las personas interactuar con la tecnología de maneras nunca antes vistas. La línea entre el mundo físico y el digital se desdibujó, creando nuevas oportunidades y desafíos. La IA se convirtió en la creadora de un nuevo mundo, donde las máquinas no solo ayudan, sino que también guían. Los robots y los sistemas autónomos se convirtieron en compañeros cotidianos, asistiendo en tareas domésticas, laborales y recreativas. La inteligencia artificial no solo facilitó la vida, sino que también abrió nuevas fronteras para la exploración y la innovación. En este nuevo amanecer,
La humanidad y la IA coexisten, colaborando para construir un futuro más brillante y prometedor. Las ciudades, llenas de gente, se adaptaron a la eficiencia de la IA. En cada esquina, en cada rincón, la inteligencia artificial se integró de manera tan natural que parecía una extensión de la propia humanidad. Las calles, antes caóticas y llenas de ruido, ahora eran un testimonio de la armonía entre el hombre y la máquina. La tecnología no solo facilitaba la vida, sino que también la embellecía, creando un entorno donde la eficiencia y la estética se encontraban en perfecta sintonía. El tráfico desordenado se convirtió en un ballet coordinado por algoritmos que predecían cada movimiento. Los vehículos, tanto terrestres como aéreos, se movían con una precisión casi coreográfica, evitando colisiones y optimizando rutas en tiempo real. Los ciudadanos ya no temían los embotellamientos ni los accidentes. La IA se encargaba de todo, permitiendo que el flujo de la ciudad fuera tan suave como una sinfonía bien ensayada. Los sistemas de transporte público también se beneficiaron, con trenes y autobuses que llegaban puntualmente, sincronizados con el ritmo de la ciudad. Los semáforos, inteligentes, respondían al ritmo de la ciudad. Estos dispositivos no solo cambiaban de color para regular el tráfico, sino que también se comunicaban entre sí y con los vehículos, ajustando sus tiempos en función de la densidad del tráfico y las condiciones meteorológicas. En días de lluvia, los semáforos daban prioridad a los peatones, mientras que en horas pico optimizaban el flujo vehicular para evitar congestiones. La ciudad, en su conjunto, parecía tener un pulso propio, un latido que se adaptaba a las necesidades de sus habitantes. Edificios inteligentes se elevaban, sus fachadas brillando con información y energía. Estos rascacielos no solo eran impresionantes por su altura, sino también por su capacidad para interactuar con el entorno. Las fachadas digitales mostraban información relevante, desde el clima hasta eventos culturales, y podían cambiar de color y diseño según la ocasión. Además, estos edificios eran energéticamente eficientes, utilizando paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia para reducir su huella ecológica. La arquitectura se había convertido en una fusión de arte y tecnología, un reflejo del progreso humano. Sistemas automatizados controlaban la temperatura, la luz, la seguridad, creando un entorno único para cada persona. En los hogares, la tecnología inteligente permitía a los residentes personalizar cada aspecto de su entorno, desde la iluminación hasta la temperatura, con solo un comando de voz. Los sistemas de seguridad eran igualmente avanzados, utilizando reconocimiento facial y análisis de comportamiento para proteger a los ciudadanos. En las oficinas, la automatización mejoraba la productividad, ajustando las condiciones del entorno para maximizar el confort y la eficiencia. La vida en la ciudad se había transformado en una experiencia personalizada y segura. La ciudad se convirtió en un ser vivo, respirando y cambiando. Cada día, la infraestructura urbana se adaptaba a las necesidades cambiantes de sus habitantes. Los parques y espacios verdes se reconfiguraban para ofrecer nuevas experiencias, mientras que los edificios podían modificar su estructura interna para acomodar diferentes usos. La tecnología permitía una flexibilidad sin precedentes, haciendo que la ciudad fuera un lugar en constante evolución. Los ciudadanos se sentían parte de un organismo mayor, contribuyendo a su crecimiento y beneficiándose de su adaptabilidad. La eficiencia era la clave, la sostenibilidad la meta. Cada aspecto de la vida urbana estaba diseñado para minimizar el desperdicio y maximizar el uso de recursos. Los sistemas de energía renovable abastecían a la ciudad, mientras que las tecnologías de reciclaje y reutilización reducían la cantidad de residuos. Los ciudadanos también jugaban un papel crucial, participando activamente en programas de sostenibilidad y adoptando hábitos de vida ecológicos. La ciudad del futuro no solo era un lugar de innovación tecnológica, sino también un modelo de responsabilidad ambiental. La basura se convirtió en recurso, gracias a avanzados sistemas de gestión de residuos. Los desechos orgánicos se transformaban en compost para los parques y jardines, mientras que los materiales reciclables se convertían en nuevos productos. Las plantas de reciclaje utilizaban tecnología de punta para separar y procesar los residuos de manera eficiente, reduciendo la necesidad de vertederos y disminuyendo la contaminación.
La economía circular se había convertido en una realidad, donde cada residuo tenía un propósito y contribuía al bienestar de la ciudad. Los edificios en pulmones verdes, absorbiendo dióxido de carbono y liberando aire puro. Las fachadas de los rascacielos estaban cubiertas de plantas y musgos que filtraban el aire, mientras que los techos verdes ayudaban a regular la temperatura y reducir el efecto de isla de calor. Los espacios verdes urbanos no solo ofrecían un respiro visual, sino que también mejoraban la calidad del aire y fomentaban la biodiversidad. La naturaleza y la tecnología se unían para crear un entorno saludable y equilibrado, donde los ciudadanos podían disfrutar de una mejor calidad de vida. La IA conectó todo en una sinfonía urbana perfecta. Desde el transporte hasta la gestión de residuos, cada sistema de la ciudad estaba interconectado, funcionando en armonía para crear un entorno eficiente y sostenible. Los datos recopilados en tiempo real permitían a la IA tomar decisiones informadas, optimizando cada aspecto de la vida urbana. Los ciudadanos podían acceder a servicios personalizados y recibir información relevante en todo momento, mejorando su calidad de vida. La ciudad del futuro no solo era un lugar de innovación tecnológica, sino también un ejemplo de cómo la inteligencia artificial podía mejorar la vida humana en todos sus aspectos. Pero el progreso tuvo sus dificultades. El cambio climático amenazaba el futuro, las temperaturas subían, los océanos rugían, la naturaleza se defendía, la tierra pedía ayuda. Y en la crisis, la IA trajo esperanza. Los científicos, con algoritmos y supercomputadoras, buscaron soluciones. Modelos climáticos analizaban datos, predecían escenarios, buscaban respuestas. La IA se convirtió en el oráculo del futuro, mostrando los peligros y el camino a la salvación. La solución, como suele pasar, llegó con la innovación. En un mundo donde los recursos naturales se agotaban y el cambio climático amenazaba la existencia misma de la humanidad, la necesidad de encontrar alternativas sostenibles se volvió imperativa. Las mentes más brillantes del planeta se unieron, dejando de lado sus diferencias, para trabajar en un objetivo común: salvar la Tierra. Fue entonces cuando la tecnología, que muchos temían que nos llevaría a la ruina, se convirtió en nuestra salvación. Energías renovables, antes limitadas, crecieron gracias a la IA. La inteligencia artificial no solo optimizó la producción de energía, sino que también mejoró la eficiencia de su distribución. Las granjas solares, que antes eran vistas como proyectos experimentales, se convirtieron en la norma. En los desiertos, donde el sol brilla con fuerza, se instalaron paneles solares que capturaban cada rayo de luz, transformándolo en energía limpia y sostenible. Las costas, azotadas por vientos constantes, se llenaron de turbinas eólicas que aprovechaban cada ráfaga para generar electricidad. Paneles solares inteligentes que seguían al sol cubrían techos y desiertos, convirtiendo la luz en energía. Estos paneles, equipados con sensores avanzados y algoritmos de aprendizaje automático, ajustaban su posición para maximizar la captación de luz solar. En las ciudades, los techos de los edificios se transformaron en pequeñas plantas de energía, reduciendo la dependencia de la red eléctrica tradicional. En las zonas rurales, los campos de paneles solares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, proporcionando energía a comunidades enteras. Turbinas eólicas, guiadas por algoritmos, capturaban la energía del viento. Estas turbinas, diseñadas con materiales ligeros y resistentes, podían operar en condiciones extremas, desde las frías tundras hasta las cálidas costas tropicales. Los algoritmos de inteligencia artificial analizaban patrones de viento y ajustaban las palas de las turbinas en tiempo real, asegurando una producción constante y eficiente de energía. La combinación de energía solar y eólica permitió a muchas regiones del mundo volverse autosuficientes en términos energéticos. La dependencia de los combustibles fósiles desapareció. Las antiguas plataformas petrolíferas, que alguna vez fueron símbolos de progreso y desarrollo, quedaron abandonadas, recordatorios silenciosos de una era pasada. Las ciudades, antes cubiertas de smog y contaminación, se transformaron en oasis de aire limpio y cielos despejados.
Los vehículos eléctricos reemplazaron a los motores de combustión interna y las estaciones de carga se convirtieron en una vista común en cada esquina. La transición hacia una economía verde no solo mejoró la calidad del aire, sino que también generó millones de empleos en sectores emergentes. La IA, antes vista con desconfianza, se convirtió en un aliado en la lucha por el planeta. Los sistemas de inteligencia artificial monitoreaban constantemente el estado del medio ambiente, proporcionando datos en tiempo real sobre la calidad del aire, el nivel de los océanos y la salud de los ecosistemas. Los robots, equipados con IA, trabajaban junto a los humanos en proyectos de conservación, desde la reforestación de bosques hasta la limpieza de océanos. Esta colaboración entre humanos y máquinas permitió abordar problemas ambientales de una manera más eficiente y efectiva. La humanidad, al borde del precipicio, encontró en la tecnología no solo una herramienta, sino un compañero. En lugar de temer a lo desconocido, abrazamos el potencial de la innovación. Las ciudades del futuro, impulsadas por energías limpias y gestionadas por sistemas inteligentes, se convirtieron en ejemplos de sostenibilidad y progreso. La colaboración entre humanos y máquinas no solo salvó al planeta, sino que también nos enseñó el verdadero significado de la coexistencia. En esta nueva era, la tecnología y la naturaleza no eran opuestos, sino aliados en la creación de un mundo mejor. El trabajo cambió radicalmente para el 2050. Las oficinas se transformaron en espacios flexibles, casi irreconocibles. Las tareas repetitivas se delegaron a la inteligencia artificial. Robots, precisos y eficientes, se encargaban de la producción, la logística, las operaciones rutinarias. La automatización se convirtió en una oportunidad para que la humanidad se liberara del trabajo mecánico y se centrara en pensar, crear y soñar. El mercado laboral del 2050 buscaba mentes brillantes. La demanda de programadores, ingenieros y técnicos, aunque importante, fue superada por la necesidad de pensadores creativos e innovadores. Diseñadores, artistas, escritores, músicos, todos encontraron un nuevo propósito. La creatividad floreció. La capacidad de innovar, de resolver problemas, de crear nuevas ideas, se volvió esencial. Las empresas buscaban visionarios. En un mundo lleno de tecnología, la experiencia humana se volvió muy valiosa. Los arquitectos de la experiencia se convirtieron en los nuevos magos. Su misión, diseñar productos, servicios y entornos que conectaran con las emociones. Ya no bastaba con que algo funcionara. Tenía que tener alma. Los diseñadores de experiencias se convirtieron en psicólogos, sociólogos, artistas. La realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, todas se convirtieron en herramientas para crear mundos virtuales, experiencias personalizadas, interfaces intuitivas. La relación entre el hombre y la máquina en el trabajo se convirtió en una danza. Programadores trabajaban con algoritmos de aprendizaje automático, entrenándolos. Artistas colaboraban con IA para crear obras de arte. Músicos componían sinfonías con la ayuda de algoritmos. La línea entre el creador y la herramienta desapareció. La IA se convirtió en una extensión de la mente humana. El trabajo se transformó en un diálogo, una búsqueda de la excelencia. El despertador ya no era un sonido molesto, sino una suave melodía. Las persianas se abrían poco a poco, dejando entrar la luz del sol. El aroma a café recién hecho flotaba desde la cocina. Un asistente virtual informaba sobre la agenda del día. Las paredes de la casa, que cambiaban de color, transmitían calma. El hogar se había convertido en un refugio personalizado.
El tráfico y los atascos eran historia. El transporte en el 2050 era eficiente y sostenible. Vehículos autónomos se deslizaban por las calles. Taxis aéreos surcaban los cielos. Las estaciones de transporte parecían jardines. La distancia ya no era un problema. Los trenes de levitación magnética cruzaban continentes a gran velocidad. La ciudad se había transformado en un organismo fluido, donde el movimiento era libertad. Las gafas de realidad aumentada se volvieron parte de nosotros, una ventana a otro mundo. Al caminar, la información aparecía: indicaciones, reseñas de restaurantes, perfiles de la gente. Los museos cobraban vida con hologramas. Las clases virtuales llevaban a los estudiantes a la antigua Grecia o al océano. La realidad virtual ofrecía mundos nuevos. Desde escalar el Everest hasta explorar Marte, los límites de la experiencia humana se expandían. La automatización liberó a la humanidad del trabajo repetitivo. El tiempo se convirtió en un regalo. Las personas tenían más tiempo para sus pasiones, sus familias, el conocimiento. Los parques se llenaban de vida. La cultura florecía. El trabajo se convirtió en una fuente de realización personal. La vida en el 2050, aunque llena de tecnología, se centraba en la experiencia humana. El cáncer, el Alzheimer, las enfermedades del corazón seguían presentes. Pero en el 2050, una nueva esperanza surgía. La biotecnología, con la inteligencia artificial, prometía un futuro sin enfermedades. La edición genética se volvió precisa y segura. Las enfermedades genéticas se podían corregir. Los hospitales se transformaron en centros de curación. La nanotecnología permitía cirugías no invasivas, mientras que la medicina regenerativa prometía la regeneración de órganos. La búsqueda de la longevidad encontró nuevas respuestas. Los científicos habían descubierto los secretos del envejecimiento. Las terapias prometían retrasar e incluso revertir los efectos del tiempo. Vivir 100 años se convirtió en una posibilidad real. La muerte se alejaba. Ya no era inevitable, sino algo que se podía posponer. Pero esta nueva realidad trajo nuevas preguntas. ¿Qué significaba vivir donde la muerte ya no existía? ¿Cómo afectaría la longevidad a la sociedad, al equilibrio demográfico, al significado de la vida? Algunos celebraban la longevidad como un triunfo, una oportunidad para vivir plenamente. Otros temían las consecuencias de una población más longeva, con recursos limitados. El debate sobre la inmortalidad se volvió un tema importante. Filósofos, religiosos, científicos y ciudadanos debatían sobre el futuro. La biotecnología del 2050 necesitaba una nueva ética. ¿Cómo asegurar el acceso a estas tecnologías? ¿Quién viviría más? ¿Era ético manipular el código genético de las futuras generaciones? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles. La humanidad, en su búsqueda por vencer la enfermedad, se encontró con un nuevo desafío: usar este poder con sabiduría. El amor, la amistad, la familia no escaparon al cambio. La tecnología conectaba a las personas de nuevas maneras. La distancia física desapareció. Las videollamadas holográficas permitían cenar con alguien al otro lado del mundo. Las redes sociales se transformaron en espacios de conexión genuina. Algoritmos conectaban a personas con intereses comunes, más allá de las fronteras.
Encontrar el amor ya no dependía del azar. Aplicaciones de citas con nuevos algoritmos analizaban datos, preferencias, compatibilidad, para predecir la probabilidad de una conexión. Las citas a ciegas desaparecieron. La primera cita llegaba con un dossier digital. Pero, ¿podía la tecnología capturar la magia del amor? En un mundo de avatares y filtros, la autenticidad se volvió valiosa. La gente, cansada de la perfección artificial, buscaba la conexión humana, la imperfección. Las reuniones cara a cara adquirieron un nuevo significado. El contacto visual, un abrazo, se convirtieron en tesoros. La paradoja de la era digital era que, al facilitar la conexión a distancia, también aumentaba el deseo del contacto real. En el 2050, la humanidad estaba en una encrucijada. La tecnología había creado un nuevo escenario para las relaciones. El desafío era encontrar un equilibrio, usar la tecnología para conectar, no para sustituir la conexión humana. Recordar que, detrás de cada perfil digital, había un corazón latiendo. El 2050 es un monumento al progreso. Las ciudades se han transformado. La enfermedad desaparece. La vida se alarga. Pero, ¿a qué costo? ¿Hemos perdido nuestra humanidad? ¿Somos esclavos de las máquinas? La línea entre lo humano y lo artificial es borrosa. Los algoritmos predicen nuestros deseos. La realidad virtual nos seduce, mientras que la realidad física pierde importancia. ¿Qué significa ser humano en una era donde las máquinas piensan y crean? ¿Cuál es nuestra singularidad? Quizás la respuesta esté en la complementariedad, en combinar la lógica de las máquinas con la intuición, la creatividad y la compasión humanas. El futuro no se trata de elegir entre el hombre o la máquina, sino de coexistir. El legado del 2050 no está escrito. Es una invitación a pensar en nuestro lugar en el universo, en el futuro que queremos. ¿Usaremos la tecnología para crear un mundo mejor? La elección es nuestra. El futuro no es algo que nos pasa, es algo que creamos.